Me preguntáis a veces en comentarios cuál ha sido la cirugía más difícil que he hecho. Y yo os cambio la pregunta. Si tú te vas a operar conmigo, ¿qué más te da el resultado que hayan tenido los otros 1000 pacientes que hayamos operado estos meses? ¿Te importa el tuyo? Pues a mí como cirujano me pasa lo mismo. ¿Qué más da todas las cirugías que ya he hecho, que ya han ido bien? Me importa la que me toca ahora. La más difícil es la que estás haciendo. Esto es como los penaltis. El penalti que no tiras, ese no es difícil. El penalti que vas a tirar ahora es el más difícil porque es el de este momento. Es cierto que seguramente a nivel técnico, a nivel presión, a nivel de complejidad incluso estructural de equipo, pues cuando hacemos cirugías de cambio de sexo, de reasignación sexual, de faloplastia, que hacemos un pene con el brazo, son muchísimas horas de quirófano, son las más complejas, pero son cirugías que son muy complejas no solo por la técnica, sino porque tengo unos anestesistas maravillosos y un equipo maravilloso, pero al final el responsable último de esos pacientes soy yo. Entonces, sí, aunque yo esté operando, tengo que estar pendiente de, le habéis sacado analítica, llevamos bien la sangre, hay que transfundir, no hay que transfundir, tenemos que hacer esto, cómo va el paso que están haciendo los ginecólogos o los urólogos. Hay que estar un poco encima de todo y eso muchas veces es lo que más estrés me genera. Porque lo que estoy haciendo yo, sé cómo va, pero lo que están ocurriendo a mi alrededor, pues no es tan sencillo de controlar. Por otro lado, decir que tengo un equipo tan bueno y con tantos años entrenado que prácticamente sin hablar sabemos lo que está ocurriendo al lado. Desde luego, las faloplastias transexuales son las cirugías más difíciles porque hablamos de una microcirugía. Me pongo mis pitas maravillosas, estas de cirujano de verdad, ¿no? De hacer microcirugías, que son estas que te permiten ver los vasos sanguíneos y todo así muy despacito. Después pones el momento de poner el microscopio que llevas ya operando 10 horas, es capital porque tienes que unir las venas y las arterias y los nervios y ver qué pasa. Pero el peor momento sin duda de esas cirugías es cuando acabas, colocas el vendaje, está todo terminado y pasa en la camilla, el paciente ya se ha despertado y lo van a subir a la habitación. Porque en ese momento pierdes el control. Y en el momento que ya está desestubado, está despierto y demás, si pasa algo en el pene, tienes que decidir si volver a empezar de cero y volver a quirófano o aguantar. Y ahí es donde se dirime la máxima tensión de esas cirugías. Pero bueno, insisto, la cirugía más difícil es la que nos toca ahora, la siguiente inmediata.